queridos hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes, un gusto poder conectarnos brevemente. Este va a ser un tiempo muy corto el que me voy a conectar con ustedes, porque tengo ahorita un estudio bíblico con los líderes de grupos de nuestra iglesia, pero quería conectarme un ratito con ustedes para estar presente y poder ser de bendición y de ayuda. El día de hoy me hicieron una pregunta acerca de Jesús como siendo el ángel de Dios en las Escrituras, porque los testigos de Jehová son famosos en negar la divinidad de Jesucristo. Es un tema que he venido compartiendo en estos últimos días con preguntas que me han hecho. Es innegable, incuestionable, que la Biblia claramente atribuye a Cristo, a Jesús, los atributos divinos, los nombres divinos, y se dice explícitamente que Jesucristo es Dios. En primera de Juan 5:20 se dice que Él es el gran Dios y la vida eterna. Y también en Tito 2:13 se dice que aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces quisiera compartir brevemente en estos cortos minutos que me conecto con ustedes, porque un tema que ha sido muy utilizado por los testigos de Jehová, y con alarma veo algunas personas que están viendo programas del judaísmo, porque desde luego que los rabinos judíos no creían en que Jesucristo es el Mesías. Si los rabinos judíos no creían que Jesucristo es el Mesías, por supuesto que mucho menos van a creer que Él es divino. Para cualquier musulmán o para cualquier judío que no entiende el concepto de Dios hecho carne en Jesucristo, esto va a ser una blasfemia, o va a ser idolatría, porque solamente Dios merece ser adorado, y estamos totalmente de acuerdo que solamente Dios merece ser adorado. Pero lo interesante es que el Nuevo Testamento explícitamente muestra que Jesucristo fue adorado, algo que pertenece únicamente a Dios. Y los testigos de Jehová utilizan un pasaje que es Primera de Tesalonicenses 4:16, donde dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel. La palabra arcángel significa jefe de ángeles en el griego, y dice que con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces dice, ya lo ves, cuando Cristo venga va a venir con voz de arcángel, y algunos de ellos piensan que es el arcángel Miguel. Entonces dice que por cierto, el nombre Miguel significa quien como Dios. Entonces, la realidad es de que si el mismo Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, y eso significa que es un arcángel, pues entonces en ese caso también significa que es Dios, porque dice que vendrá con trompeta de Dios, con un anuncio divino del fin de los tiempos. Y dice bueno, este pasaje no está hablando en lo absoluto que Jesucristo es el arcángel Miguel, o que Él es un ángel. Y vamos a ver que los ángeles desechan adoración que pertenece solamente a Dios, mientras que Jesucristo claramente recibió la adoración que pertenece a Dios. Entonces, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, verso 4 al 13, la carta de los Hebreos, esta semana también tuve una interacción con un hermano en Cristo, diciendo que el libro de los Hebreos escribía a algunos judíos que no habían creído en Jesús todavía. Y claramente le mostré, y es más, quizá en la semana haga un programa de esto pronto, dentro de la siguiente semana. Creo que sería un tema interesante, porque muestra inequívocamente que el libro de Hebreos muestra que está escrito a creyentes judíos que estaban siendo tentados a apostatar de la fe, porque Roma perseguía a los cristianos, pero no a los judíos. Entonces, en Hebreos capítulo 1, verso 4 al 13, lo que quiere mostrar el autor de Hebreos es que es absurdo darle la espalda a Jesús para abrazar un judaísmo sin Jesús, cuando el propósito del judaísmo es la venida del Mesías, la venida de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Entonces, en Hebreos muestra que Jesucristo es superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Josué, superior a Moisés, superior al sacerdocio levítico, arónico, que es absurdo volver a un judaísmo sin Jesucristo. Por eso Hebreos comienza diciendo, Dios, habiendo hablado en otros tiempos por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y dice el versículo
en el versículo 4 del capítulo 1 del libro a los Hebreos dice que Jesús es hecho tanto superior a los ángeles, mostrando que Él no es un ángel, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Y está citando el Salmo 2 y escrituras del Antiguo Testamento, mostrando que Jesucristo es el único. En el programa anterior hablamos, en una de las conexiones que tuve hace poco, hablamos de que cuando la Biblia habla de que Jesús es el Hijo de Dios, es un hebraísmo que muestra que es el único que refleja la naturaleza divina de Dios. Por eso dice en Juan capítulo 1, verso 14, de que el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Y en el verso 18 dice que a Dios nadie le vio jamás, mas el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. De tal manera que cuando vemos a Jesús en su encarnación, estamos viendo a Dios con nosotros. Por eso le dice a Felipe, muéstranos el Padre, le dice en Juan 14 Felipe a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo he estado contigo y aún no me has conocido. Entonces, en el libro de Hebreos específicamente dice, en el verso 6 dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces muestra que Jesucristo es superior a los ángeles y que los mismos ángeles le adoran a Jesucristo, mostrando que Jesús no es un ángel. Ahora, cuando vamos, por ejemplo, el arcángel Miguel, que es el jefe de los ángeles, no puede él mismo reprender al diablo. En el libro de Judas, en el versículo 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Entonces dice que el mismo arcángel Miguel no profirió juicio de maldición sobre el diablo, sino que le dijo, con la autoridad del Señor, el Señor te va a reprender, el Señor te reprenda. Y sin embargo, Jesús, ante Jesucristo mismo, los demonios se someten. Reprendió al diablo muchas veces cuando encontró a personas atormentadas por espíritus inmundos. Y, por ejemplo, Jesús fue adorado. En Mateo 4:10 dice Mateo 4:10, Jesús tiene un encuentro con el diablo, que lo tienta antes de comenzar su ministerio, y le dice que le dará los reinos del mundo, es padre de mentira. Le dice, si postrado lo adorare. Y Jesús dice algo muy importante. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, se está citando a Deuteronomio capítulo 6, verso 13, dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús muestra que solo el Señor Dios es digno de adoración. Ninguna creación, ningún ángel ni ser creado, por grande que sea, merece adoración. Los hombres, en la Escritura vemos al apóstol Pedro que desecha cuando Cornelio se postra ante él. En Hechos capítulo 10, verso 2 al 26, vemos que hay una visión con este hombre temeroso de Dios, Cornelio, y manda a llamar a Pedro para que le comparta el evangelio. Y dice que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Entonces vemos que Pedro mismo no aceptó que una persona se postrara ante él. En Hechos 14, 11 al 15, dice que la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo, dioses en semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y dice que trajeron guirnaldas cuando vieron que lo había mordido una serpiente y nada había pasado, y el poder que había en la vida de Pablo y de Bernabé. Dice que en este viaje misionero, dice que trajeron guirnaldas para ofrecerles sacrificios. Y cuando lo oyeron Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces o gritando, diciendo, ¡hey, hombres! ¿Por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres iguales a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo. Entonces vemos que cuando Pablo y Bernabé se postró la gente ante ellos, inmediatamente detuvieron eso. Cuando Pedro se postraron ante él, Cornelio, inmediatamente lo detuvo. Y en el libro de Apocalipsis, 2 veces, en Apocalipsis 19:10, dice que el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces dice aquí
el apóstol Juan narrando lo que estaba viviendo al enfrentar la revelación del mensajero del Señor, de este ángel de Dios. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y el ángel me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y lo mismo sucede en Apocalipsis 22, 8 al 9. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces es bien interesante que cuando vemos a los santos hombres de Dios, que alguien llega y se postra ante ellos, rechazan rotundamente esto. Y cuando se postran Juan, el apóstol, ante este mensajero poderoso de Dios, este ángel le dice, no lo hagas, yo también soy creación. Sin embargo, cuando recién comienza el Evangelio de Mateo, en Mateo capítulo 2, verso 11, vemos que vienen estos sabios del oriente, guiados por esta estrella en Belén, para traerle oro, incienso y mirra. Y dice que al entrar en la casa, en el versículo 11 del capítulo 2 de Mateo, vieron al niño con su madre María. Y bien interesante, porque siendo Jesús solamente un bebé, dice que postrándose lo adoraron, proscuneo, es la palabra griega, se postraron ante él y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Luego, esto es comenzando el Evangelio de Mateo. Y al culminar el Evangelio de Mateo, en Mateo capítulo 28, verso 9, dice que Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. En Mateo 28, 16 al 17, 8 versículos más adelante, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Juan capítulo 9, verso 36 al 38 respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que cree en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Luego también vemos en Hebreos 1:6 que dice que al introducir al primogénito en el mundo, y esta palabra es una palabra que ya he explicado en otros videos, tiene que ver no en cuanto a ser el primer nacido, porque de ahí se toman los testigos de Jehová para negar la divinidad de Jesucristo o para hacerle un ser inferior a Dios. La palabra primogénito tiene que ver con la mentalidad judía de aquel que tiene la preeminencia, y eso explica Colosenses. Dice que es el primogénito para que en todo tenga la preeminencia, porque todo fue creado por medio de él y para él, lo cual sería una blasfemia si Jesucristo no fuera Dios. Como Dios no comparte su gloria con nadie, y cómo es posible que la creación entera haya sido creada para Jesús si Jesús no fuera Dios. Entonces dice en Hebreos 1:6 que al introducir a su primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces vemos que Jesús recibió y aceptó adoración divina. También en Mateo 14:33, cuando subieron a la barca y se calmó el viento, los que estaban en la barca se postraron ante Jesús también. Y en Mateo 28:17 al 16 ya lo vimos. Entonces, Jesucristo utilizó prerrogativas que pertenecen únicamente a Dios. Jesucristo perdonó pecados, cosa que pertenece únicamente a Dios. Hay un pasaje muy interesante que estaba reflexionando el otro día, se los voy a compartir. Estoy teniendo aquí mis apuntes delante de mí. Ahorita no se los presento en pantalla, pero estoy citando los versículos. Los pueden ir a buscar en su Biblia, pueden pausar el video. Pero en Mateo 21:16, cuando Jesús entra a Jerusalén y le reciben, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana, salva ahora. Es interesante que los religiosos judíos se acercan y reprenden a Jesús por la alabanza que Jesús está recibiendo. Y en Mateo 21:16 le dicen, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús le respondió, y fíjate lo que hace Jesús. Jesús cita la Escritura para frenar los obstáculos que estaban poniendo estos religiosos o las objeciones a que Jesús recibiera ese tipo de alabanza. Y Jesús dijo,
dice, nunca han leído, de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Y es bien interesante porque el versículo que Jesús está citando en este pasaje es un salmo de alabanza a Dios que se está aplicando Jesucristo a sí mismo. Es el Salmo 8, en el versículo 1 en adelante, dice, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Está exaltando al Dios de los cielos, al Dios todopoderoso, y dice que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Y aquí dice el verso 2 del Salmo 8, por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza. Entonces vemos que Jesús cita un salmo que habla de la adoración a Dios. Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza. Y Jesús, cuando es reprendido por los religiosos que le dicen, ven las alabanzas que te están dando estos, en pocas palabras, oyes lo que te dicen. Y Jesús les dice, nunca han leído, de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Entonces, así como esto, en Apocalipsis 1:17, 2:8, 22:13, Jesús se aplica, por ejemplo, el título se aplica el título de yo soy el alfa, y de ser el alfa y el omega. El libro de Apocalipsis dice que Jesucristo es el primero y el último. Un título exclusivo de Dios. Por ejemplo, en Isaías 44:6 dice, así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero. Yahweh, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, dice, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, qué interesante que el autor de Apocalipsis atribuye a Jesucristo un pasaje en Isaías 44:6, donde Dios se presenta a sí mismo como el primero y el último. Yo soy el que inició la vida y yo soy el que estaré al final de todo. Yo soy el creador de la vida y el sustentador de la vida y el último, a eso se refiere el primero y el último. Y dice, Él es el todo de la vida y el único que tiene vida en sí mismo. Y dice, y fuera de mí no hay Dios. Y el autor de Apocalipsis lo aplica a Jesucristo y al Padre también, mostrando que Jesús es el primero y el último, el alfa y la omega, el que vive y estuvo muerto. Y Jesús recibe adoración cuando en la escena celestial, en el libro de Apocalipsis, se postran los 24 ancianos, que probablemente representan a los santos del Antiguo y del Nuevo Pacto, la totalidad, los apóstoles y los patriarcas y los santos del Antiguo y del Nuevo Pacto postrados ante Dios, y toda la creación postrada ante el Señor, y adoran al que está sentado en el trono y al Cordero que fue inmolado. Entonces Jesucristo es adorado, se le aplican versículos del Antiguo Testamento exclusivos de Yahweh Dios, y recibe la adoración que solamente Dios recibe, y el libro de Hebreos dice que los mismos ángeles en Hebreos 1:6 deben adorarle. Entonces espero que haya sido de ayuda, mostrando que lo que dicen los testigos de Jehová de que Jesucristo es el arcángel Miguel, o que solo es un ángel, o que solo es un ser que tiene cierto nivel de divinidad, no tiene ninguna sustento bíblico en las Escrituras. Espero que haya sido de mucha ayuda. Permítame, hago unos saludos rápidos porque ahorita voy a tener un estudio bíblico con los grupos de vida de nuestra iglesia. Y bueno, a ver, aquí tenemos vamos a saludar a Aarón Rubio, Elizabeth Ramos, Pablo León, Paco Ruiz. Saludos, Pablo, estudiante de teología. Saludos hasta México. Graciela García, Inmer. Aquí me hizo una pregunta Inmer, pero lo voy a dejar para otra ocasión porque tengo que conectarme con los líderes de nuestra iglesia. Beder Venancio, un abrazo, un saludo, querido hermano. Ángel Galo Betanco, Dios te bendiga. Hasta Indiana, muchos saludos en Estados Unidos. Y bueno, Luis Alfredo, Dios te bendiga. Abanamar Moreno, bueno, bastantes personas que nos han mandado saludos. Muchas gracias por sus lindos saludos. Jorge Piña, Dios te bendiga hasta Venezuela, un abrazo. Ahí he visto tus comentarios últimamente, Jorge, que el Señor te bendiga, sigue adelante equipándote. Por cierto, te recomiendo el Seminario Bíblico en Línea, si no lo has checado, está muy bueno. Chécalo, seminariobíblicoenlinea.com, checa los
checa las materias. La hermenéutica es una materia súper completa que te enseña a interpretar las escrituras. Y bueno, recuerden suscribirse al canal de Carlos Andrés Moore y al de Tu Iglesia Vida si aún no lo han hecho. Gracias a todos los que recomiendan el canal, los programas. Todavía tenemos muchos programas que vamos a estar haciendo. Tengo varios pendientes y a medida que Dios nos permite avanzar en las diferentes cosas que hacemos, vamos haciendo los programas que se necesitan. Pues Dios les bendiga a todos. Un abrazo para todos los que se conectaron. Música cristiana. A ver, vamos a ver, música cristiana, ¿qué puso aquí? A ver, dice, bueno, Jorge Piña dice, pastor, ¿cómo refutar a los católicos romanos acerca de la confesión? Ellos se basan en la comisión de que Jesús da para perdonar pecados. Claro que sí, Jorge Piña, te recomiendo muchísimo que vayas al playlist de mi canal, Carlos Andrés Moore, o al de Tu Iglesia Vida, y que vayas a un playlist que se llama Los Padres de la Iglesia y el Catolicismo, que hice con mi querido hermano, el pastor Jorge Walters, estudiando el catecismo y los padres apostólicos y los padres de la iglesia, y estuvimos comentando sobre varios puntos importantes. No nos hemos vuelto a juntar, pero el último programa que hicimos, me parece que fueron 8 videos que están ahí. El último video habla de la confesión de pecados, los últimos 2 de hecho. El primero hablamos de lo que el catecismo dice de esto, y el segundo, de la confesión de pecados, hago una exégesis de Juan capítulo 20, me parece que es el verso 23, donde dice: Jesús sopla sobre ellos el Espíritu Santo, les dice: reciban al Espíritu Santo, a quienes perdonaren pecados serán perdonados, a quienes se los retuvieren serán retenidos. Y hago un paralelo mostrando cómo Juan se puede ver diferente a los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, que tuvieron una fuente en común. Y vemos que precisamente Juan capítulo 20 está mostrando el mismo suceso, el mismo evento que vemos en Lucas capítulo 24, donde les comisiona con la autoridad de predicar el evangelio que perdona pecados. Y además no vemos ningún ejemplo en el libro de los Hechos, ni en las cartas paulinas, ni en las cartas de Pedro, ni en el resto del Nuevo Testamento, un ejemplo práctico donde veamos a los apóstoles perdonando pecados a otros. Lo que sí vemos es la proclamación del evangelio que perdona pecados y el rechazo del evangelio que hace que los pecados sean retenidos y no sean perdonados por la sangre de Jesús o por el poder de Cristo a través del mensaje del evangelio. Entonces, te recomiendo mucho. Y lo que sí vemos es que, por ejemplo, cuando Simón en Hechos capítulo 8, el mago trata de adquirir el poder del Espíritu Santo por dinero, vemos que Pedro le dice que ruegue a Dios para ver si quizá Dios le perdone. Nunca vemos a Pedro perdonando pecados. Entonces, y ni tampoco en los padres apostólicos vemos ningún sacramento de confesión. Espero que te sea de ayuda, Jorge, y que vayas al playlist de los padres de la iglesia y el catolicismo. Está buenísimo, la verdad. Esa serie está muy buena, se la recomiendo ampliamente. Y ve el último de los videos que habla de la confesión de los pecados. Música cristiana conservadora dice, no ven a Jesús como un ser creado, sino que para ellos es así como que Jesús adoptó la naturaleza humana. A ver, bueno, después lo vamos a ver. Perdón que no entiendo mucho tu comentario y tengo que colgar. Tengo que colgar, si no es llamada telefónica, ¿no? Pero sí dice, en resumen, estoy de acuerdo con el pastor, Jesús no es el arcángel Miguel. Claro, por supuesto que no. Bueno, pues Dios les bendiga a todos. Qué bonito ver tantos comentarios, ya veo más personas que se conectaron y muchos saludos a todos, que Dios les bendiga, gracias por haber regalado unos minutos y bueno, espero que haya sido de bendición. De poco en poco crecemos juntos y nos equipamos para poder responder a todo el que se opone a la esperanza que hay en nosotros, y ese es un tema importante. Es importante entender que la Biblia inequívocamente defiende la divinidad de Jesucristo, le atribuye atributos exclusivos de la divinidad y versículos bíblicos que son exclusivos
de Yahweh Dios en el Antiguo Testamento. Que Dios les bendiga grandemente. Si este video fue de bendición para tu vida, por favor regálame un like. Eso siempre ayuda al algoritmo para que esto llegue a muchas personas. Y si este canal es de bendición para tu vida, por favor continúa recomendándolo a personas, para aquellos que están tomando el seminario bíblico en línea. Si es de bendición, recomiéndalo a pastores, a líderes, porque es un material que es sumamente útil. Y eso es lo que queremos, equipar al pueblo de Dios para que estemos firmes en la fe. Que Dios les bendiga grandemente. Un placer haber estado con ustedes. Que el Señor les guarde y les bendiga. Hasta luego.